Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de guión de Diego Rimbau, que soy yo, y soy guionista de historietas y profesor de talleres como este desde hace muchos años. No me quiero extender demasiado en presentarme a mí mismo, mostrándoles cada libro que hice y todo eso lo pueden ver en mi sitio web. Van a ver que hice un montón de libros durante muchos años, publicados en varias partes del mundo, lo cual me da cierta experiencia como para andar haciendo este tipo de talleres, que por cierto también hace muchos años que los hago. Lo importante también entender acá es que en el taller todo lo que es la parte teórica va a estar pregrabada, por eso estoy grabando esta clase, para luego tener la parte práctica en vivo. Ahí nos encontraremos una vez por semana durante 2 horas, donde vamos a poder hacer tanto la corrección de los guiones que ustedes ya tengan, que traigan desde sus casas, que son los que vienen trabajando por ahí desde hace tiempo, tanto como la realización de ejercicios en el momento, en el medio de la clase, basados en ejercicios que voy a proponer durante esta clase teórica. Ya cuando lleguemos al momento de los ejercicios le van a ver de qué se trata, pero siempre está bueno poder trabajar en grupo, van a salir ideas y cosas que de otra forma no surgen. Por eso yo no quería dejar de tener la parte práctica en vivo de interacción con los alumnos, no quería hacerlo completamente pregrabado todo. Algo importante es que para poder acceder a las reuniones semanales que vamos a tener, es que se anoten y compren este curso, ¿sí? Que va a constar de 16 clases durante 4 meses más o menos, por ahí con algún extra, alguna clase extra que también voy a subir, porque por esto yo sé que se lo están pasando a su primo o a un amigo o a la novia y está todo bien, véanlo, disfrútenlo, espero que les sirva, pero para poder acceder después a la parte práctica, donde podrán consultarme todo lo que quieran y aparte acceder a que yo les corrija los guiones, ahí sí solamente van a acceder los que estén anotados como alumnos oficiales. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es lo primero. Lo primero con lo que arranca cualquier historieta, que es la idea. La idea, de dónde surgió, qué hacemos con ella, cómo desarrollarla. Porque acá es donde van a aparecer los principales problemas. Siempre que pregunto a mis alumnos qué es lo que más les cuesta con sus historietas, el momento más arduo, no suele ser la generación de ideas. Puede ser que alguien tenga problemas para tener ideas, pero no es lo más común. Si ese es el problema, lo vamos a solucionar igual. Pero muchas veces lo que me responden es que las ideas las tienen, pero al momento de tener que transformarlas en una historia, en llegar a la historia, para después hacer el guión, ahí es donde se complica. Se complica llegar hasta el final. Incluso por ahí el final está. Y el principio también. Y lo del medio es lo que cuesta. Ese famoso medio es el segundo acto, en términos de Aristóteles. Hay libros enteros que se llaman el segundo acto. Y en realidad el mayor arte de la escritura de guión está ahí. Está en el desarrollo del conflicto, de los personajes, del drama, de la estructura dramática. Y es gran parte de los contenidos de este taller van a abocarse a ese desarrollo. Por ahí es el caso de ustedes, de cada uno de ustedes, por ahí no, pero eso es algo que después me podrán contar en la clase práctica. Pero para arrancar bien del principio vamos a ver qué son las ideas, en qué nos basamos para escribir. Por eso vamos a ir ya a la presentación del día de hoy, que para todos los que estén anotados yo se las puedo mandar como PDF o presentación de PowerPoint, para que la tengan, por si les interesa tener las fotografías, bueno, y todo lo que está escrito ahí, como si fuera un apunte. Así que si quieren tomar apuntes ahora en un cuadernito, lo pueden hacer. Viene bien siempre, uno solamente en el acto de escribir lo que está escuchando ya lo va fijando, se los recomiendo, pero si no tienen ganas y solo esto lo quieren ver en su televisor, por ejemplo, sin tomar notas, lo pueden hacer porque de última los apuntes que yo les paso como PDFs les va a servir como ayuda a memoria, sin tener que volver a ver todo el video. Así que vamos a ir a la clase del día de hoy, la primera, para ver el mundo de las ideas. Entonces, ¿cómo se llevan con las ideas? ¿Se llevan bien? ¿Les sobran? ¿Les faltan? ¿Dónde se les ocurre? Mientras están bañándose, cuando se despertaron a la mañana, hablando con amigos, viendo otras cosas, leyendo otros libros. Las ideas pueden venir de cualquier lado, no hay una fuente única de ideas. Lo que vamos a ver durante todas estas primeras 4 clases es que podemos generar motores de ideas.
que a mí me han servido mucho durante toda mi carrera y he comprobado su eficacia también con los alumnos. Hoy vamos a ver un motor de ideas y durante estas primeras 4 clases vamos a ver más. Y durante todo el taller vamos a estar sacando ideas para historias y formas de indagarlas, de desarrollarlas para poder hacer de esas ideas historias. Entonces, primera cuestión, algunos detalles sobre la naturaleza de este taller, ¿sí? Porque no es un taller como muchos otros y tampoco es un tipo de contenido que van a poder encontrar en libros sobre guión. Libros sobre guión hay muchos y los vamos a usar como bibliografía. El problema que yo encuentro con la mayoría de los libros sobre guión es que suelen poner una serie de reglas, a veces las llaman reglas, a veces las llaman principios, sobre qué es escribir bien. Entonces hay una lista de cosas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, respetar los 3 actos famosos, ya propuestos por Aristóteles hace miles de años, porque si no haces los 3 actos tal cual hay que hacerlos, principio, nudo y desenlace, estás escribiendo mal, ¿no? O, por ejemplo, otra ley, otra regla que se suele mencionar es la existencia sin falta de conflicto. Si no hay conflicto en el personaje, no existe la historia. Entonces hay muchos principios o reglas fundamentales como estas que se van a repetir en muchos talleres de guión. Y ahí es donde hago mi primera diferenciación. Para mí no hay ni reglas ni principios, solo hay herramientas. Todo lo que podemos ver y que nos ayuda a escribir son herramientas para solucionar problemas con los que inevitablemente nos vamos a encontrar al escribir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué para mí no existe como una regla fundamental absolutamente imprescindible los 3 actos? Porque ¿qué pasa si uno está haciendo una historieta que es más de tipo poético, donde la búsqueda no es tanto dramática, sino poética? Ahí ¿dónde están los 3 actos? Vamos a encontrar muchos ejemplos de historietas donde los 3 actos no terminan de cerrar. ¿Qué pasa con una serie interminable que tiene un montón de capítulos? ¿Dónde están los 3 actos? En una serie, no sé, como para citar series de televisión como The Wire o Los Sopranos o cualquier serie que tiene varias temporadas. El principio, nudo y desenlace que está en cada temporada, en cada capítulo, en toda la serie, están las 3 cosas al mismo tiempo. Todo hay que dividirlo por 3, hasta las escenas, por ejemplo. Las escenas también tienen principio, nudo y desenlace. Bueno, esa es una de las teorías que vamos a ver, porque hay autores que piensan que es así. Y otra vez, para mí no es que eso esté mal, es que es solo una herramienta. A veces va a servir y a veces no va a servir. Como muchas veces va a servir, lo vamos a aprender. Vamos a tener que conocer cómo funciona esto de repartir todo en 3 partes de principio, nudo y desenlace. Vamos a verlo a los autores que lo proponen, empezando por el propio Aristóteles, y luego vamos a ver variantes, otras formas, otras herramientas. Entonces, primer ítem, no hay reglas ni principios, solo hay herramientas para solucionar problemas. Ahora, bueno, me dirán, ¿qué problemas? Y acá está un tema. Si a la hora de escribir una historia no te encontrás con ningún problema, es que probablemente estés haciendo algo mal y el problema lo tengas, pero no lo viste. Y si sos un tocado por la varita mágica que escribe guiones de la primera página hasta la última y nunca se encontró con un problema en el medio y realmente está todo bien, entonces no hagas este taller. Sinceramente, no conozco a nadie que le funcione así. Lo más probable es que haya problemas si no los viste. Y si no, sos la inmensa mayoría de nosotros que sufre mucho al escribir una historia y se encuentra con problemas continuamente, de no saber cómo seguir, de algo muy común es que no sabes qué es lo que no te gusta. Hay algo en el guión que no funciona, pero no sabes qué es. Entonces, muchas de las herramientas que vamos a ver son herramientas de diagnóstico, es para encontrar el problema, como primer paso para después ver cómo solucionarlo. Entonces, segunda cuestión filosófica de este taller, si no te encontrás con problemas, es que estás haciendo algo mal. Después no hay herramienta mágica que solucione todos los problemas. Vamos a ver algunas que son extremadamente útiles, como el esquema actancial, los talismanes, motivación, leyes del relato, que vamos a usar casi todo el tiempo. Pero ninguna por sí misma es una solución perfecta, indiscutible, para escribir historias. Por eso, algo que vamos a descartar, para empezar, es, por ejemplo, el uso demasiado atento a todo lo que sean decálogos,
leyes de cómo hay que escribir o ese tipo de recetas que puede ser desde el viaje del héroe hasta las 22 formas que dice Pixar que escribió una historia. Otra vez, cualquiera de esos decálogos van a servir como herramientas. A veces van a tener razón y los tenemos que conocer, pero no es algo indispensable o que no te va a solucionar siempre la vida. Siempre vas a encontrar una historia con la que esa herramienta no funciona. Por eso vamos a tener una cajita de herramientas abstracta en nuestra cabeza, donde vamos a ir guardando todas las herramientas que vamos a ir viendo durante este taller. Cuando necesitemos de una, la usaremos. Si esa no funciona, vuelve a la caja y sacaremos otra. Hay algunas que son inevitables o muy frecuentes, como el martillo, la pinza, el destornillador. Esas van a ser de mucho uso y otras van a ser más raras, pero que a veces va a ser la única que nos puede ayudar. Luego, esto también es parte de la filosofía del taller, que una historia esté mal o bien, en realidad es muy subjetivo. Por eso a mí no me va a interesar tanto decirles si a mí me gusta o no me gusta la historia. A mí lo que más me va a importar es que a ustedes les guste su propia historia. Que estén lo más feliz posibles con su historia. Y que al empezar el proceso de trabajarla, ustedes estén en un grado de felicidad con esa historia y cuando terminen de trabajarla estén muy por arriba de ese grado de felicidad. O sea que si arrancaron inseguros o que no les terminaba de gustar esa historia, para cuando hayan pasado por el proceso de usar las herramientas, estén mucho más contentos que al principio. Estas herramientas yo las uso todo el tiempo, todos los días. O sea, estoy enseñando lo que yo hago. Y la eficacia de estas herramientas la he comprobado mucho en mi propio trabajo y al ver cómo funcionan los alumnos. Pero se tarda en que funcione, se tarda en aprender a usarlas. Parecen fáciles muchas, pero van a notar que no lo son. No es tan fácil el uso. Hace falta gimnasia, práctica. Por eso muchas veces luego de pasar por todas las clases teóricas estas pregrabadas, que van a ser un montón, son más de 30, yo hago talleres donde son estrictamente todo práctico, cuando ya tenemos incorporadas las herramientas para ejercitar el uso. Esos son los talleres de egresados que hago todos los años, una vez que pasaron por toda esta serie de clases teóricas, recién ahí se puede hacer y es el momento de usar las herramientas y de practicar ese uso. Por último, el objetivo es esto, lo que les decía recién. El objetivo es que ustedes estén cada vez más contentos con sus historias en la medida que aprendan a usar estas herramientas. No que me guste a mí o al tío o a quien fuera, sino que les guste antes que nada a ustedes, en función de su propósito y de sus objetivos. Entonces, si alguien quiere hacer historieta que sea muy exitosa, por ejemplo, que se pueda vender a grandes editores que les paguen mucha plata, bueno, ese es tu objetivo, trabajaremos para que lo puedas conseguir. Si alguien viene con un objetivo muy distinto, que es desarrollar una obra absolutamente personal, sin tener en cuenta editores, ni los adelantos, y si ganan plata bien y si no ganan plata tan bien, porque por ejemplo quieren autoeditarse, quieren hacer un camino independiente, perfecto, ese será tu objetivo y mi idea es ayudarte a que logres ese objetivo en particular. Sin que importe si me parece mal o bien tal o cual decisión o estilística también, ¿no? O sea, que alguien quiere escribir de una forma o de otra. Yo voy a tratar de que cada uno desarrolle su voz personal y logre sus objetivos personales y que pueden ser muy distintos entre todos los alumnos. Con esto termino la parte filosófica del taller. Vamos a ir al mundo de las ideas de a poco. Y acá algo metodológico para el taller también es, vamos a trabajar con muchos archivos. Esto es importante que ustedes lo organicen bien en sus computadoras, en sus, por ahí, nubes. Vamos a usar mucho Google Drive para intercambiar guiones a la hora que me los tenga que pasar a mí para que yo los lea. Y en esos discos duros, ya sean virtuales, online, nube o en sus computadoras, es importante que los tengan organizados, que tengan el archivo de ideas, que las anoten, por ahí ya lo tienen. Luego, esas ideas, en la medida que se transformen en historias, guarden esas historias. No todas van a terminar siendo guiones, así como no todas las ideas van a terminar siendo historias, pero guarden todas. Guarden las ideas malas y las buenas también. Porque las ideas malas nunca se saben cuándo se transforman en otra cosa mucho mejor de lo que vos esperabas. Guarden todo, luego se ve. Es una especie de menú de donde elegir más tarde para hacer un guión de verdad. Archivo de guiones, los que vayan escribiendo, no todos van a lograr dibujarse, esperemos que sí, pero
por experiencia sé que no siempre pasa. Yo tengo un montón de guiones que nadie dibujó. Después, cuando logremos que alguien los dibuje, por ahí porque son autores integrales y se van a autodibujar, guarden, háganse el archivo de sus historietas y finalmente, si todo sale bien, van a tener su colección, su archivo de historietas publicadas, ya sea en editoriales, autoeditadas, en forma de fanzine o online. Puede ser un sitio web, puede ser en redes sociales, como quieran. Hoy por hoy hay una enorme variedad de posibilidades para darle curso a una historia. Y que consiga sus lectores. Entonces, ya yendo sobre el tema del día de hoy, lo que vamos a ver es qué son las ideas y cómo llegamos de la idea a la historia. Y esto siempre lo vamos a hacer a través de la indagación, que vamos a ver que hay dos formas de indagación, la indagación práctica y la indagación creativa. En esta clase no me voy a detener tanto en qué es una y qué es la otra, porque eso va a ser el objeto de la clase 2, de la clase que viene. Pero básicamente son preguntas, por eso se llama indagación. Preguntas que le hacemos a la idea, con lo cual vamos a ir desarrollando una historia. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué quiere el protagonista? ¿Por qué no lo puede obtener? ¿Cómo es el mundo donde vive este personaje? ¿Qué otros personajes lo rodean? ¿Tiene un antagonista? ¿Tiene un contragonista? Todas estas son preguntas que vamos a ir resolviendo en este primer módulo de 4 clases. Pero luego de todo ese proceso de indagar a la idea fundamental, vamos a llegar a la historia. La historia básicamente es un relato, es un cuento, es un texto. Lo que en cine se llama también tratamiento. Todavía estamos un poco lejos del guión final, nos vamos acercando, pero hay pasos intermedios aún, que es cuando esa historia se transforma en una escaleta y finalmente, luego de la escaleta, ahí llegamos al guión técnico. Y acá está bueno detenernos un poco en qué es lo que se supone que tiene cada una de estas etapas. En la historia, gracias a la indagación que hicimos de la idea original, vamos a desarrollar lo que recién les contaba. Personaje, mundo donde transcurre la historia, el desarrollo del conflicto, el desarrollo dramático, qué va a pasar con esa lucha entre los personajes, entre el protagonista y el antagonista, va a haber traidores, va a haber alianzas. Finalmente, en otro módulo vamos a ver todo el mundo de los talismanes, que es una de las partes que a mí más me interesa del guión, que es la parte conceptual, que no quiero adelantar demasiado. Y luego finalmente vamos a desarrollar qué quiere decir la historia, hacia dónde apunta después de todo, que esa es lo que yo llamo la tesis poética. Eso es extremadamente importante porque va a ser una especie de faro, de punto de referencia que nos va a ayudar a tomar decisiones, saber de qué se trata la historia, en realidad de qué está hablando. Y no es algo que uno tiene desde el principio, no es algo que aparece junto a la idea. A veces sí, a veces no. Muchas veces uno va descubriendo cuál es el punto de llegada en la medida que recorre el camino. A veces es un faro, a veces no. A veces hay que ir recorriendo el camino hasta llegar a ese destino, hay que descubrirlo. Con todo eso resuelto en la historia, cuando ya sabemos y conocemos muy bien qué queremos contar, recién ahí vamos a ir a la escaleta. La escaleta es la forma en que vamos a disponer esa historia en lo que tenemos disponible para contar. Eso van a ser páginas, capítulos, espacio. En historietas son centímetros cuadrados, ¿sí? Son una cantidad de páginas determinada. Ahí en el momento de las escaletas donde se puede llegar a intervenir, por ejemplo, en la historia con un flashback, con un flash forward, con una elipsis, cuando decimos eludir una parte de la historia porque no nos interesa mostrarla. Vamos a dividir esa historia en capítulos para ordenarla, para darle una estructura formal. Luego esos capítulos se pueden dividir en escenas y también en páginas. No siempre hace falta hacer toda esta división muy específica, hasta llegar a la división por página, pero es recomendable si uno quiere tener un control sobre la historia y cómo pasa al relato, cómo pasa a las páginas. Todo esto lo vamos a ver pormenorizadamente después, así que ahora no se preocupen en retener cada cosita, cada ítem de esto, porque cada uno de estos tiene su clase, tiene su momento de detenernos a ver de qué se trata. Finalmente, ahí sí va a tocar el momento del guión técnico. Cuando ya resolvimos la historia, resolvimos su organización en el relato, ahí llegó el momento de escribir finalmente el guión. Que eso va a ser un momento donde solo vamos a estar decidiendo cuestiones que tienen que ver con la secuenciación,
la elección de planos y encuadres, saber si va a tener tanta cantidad de cuadritos por página o no, si va a tener un promedio de 6, 7, 10, 15 o 2, si la página va a ser grande o chica, no es lo mismo escribir un guión para un manga chiquito que para un álbum francés gigante. Y luego también vamos a tener toda nuestra atención puesta en la escritura de los diálogos, la voz en off y todo lo que va a ser el texto presente en la historieta, que es todo un arte aparte, que también tiene su módulo propio. Entonces, acá lo importante es reconocer que existe la idea, la historia, la escaleta y el guión técnico. Porque, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es algo que se suele hacer mucho y es un problema. No porque esté mal, sino porque puede ser una estrategia errónea a la hora de tratar de hacer una historia. Básicamente es la diferencia entre hacer este trabajo por etapas, que yo propongo en este taller, por lo menos en el principio, de idea, sinopsis, escaleta, guión, historieta. En contra de escribir una historia página por página sin tener idea de hacia dónde vamos, apenas sabemos que tenemos un personaje y un mundo que creamos en nuestra cabeza, pero en vez de escribir eso y de asentarlo, vamos directamente al guión y ponemos página 1, Ruperto camina por la calle y se encuentra con un canguro que va saltando repartiendo folletos de una clase de Kung Fu. Y decimos, ¿por qué? No sé, ahora veo qué es lo que hace Ruperto con el canguro y voy improvisando la historia en la medida que se me va ocurriendo. Entonces, cuadrito 2, el canguro hace tal cosa, cuadrito 3, se hacen amigos, se van a tomar un café. Página 4, 5, 6. El problema con improvisar una historia de esa manera, sin tener ninguna idea hacia dónde vamos, es que es muy probable, por experiencia se los digo, que en la página 20, 30 o 40, de repente te encuentres en el medio del desierto, sin tener idea hacia dónde estás yendo. Empantanado, con una historia que se cae, que pierde el interés dramático. Y tenés que empezar a reescribir, tenés que volver a la página 10, porque se te ocurrió ahora poner un nuevo personaje que en realidad ayuda a construir la historia, que es un enemigo del canguro que viene a pelear, entonces pusiste un antagonista y eso te modifica todas las páginas que siguen. Es mucho más trabajo, muchas veces, improvisar una historia que organizarla en las etapas que yo les comenté al principio. Improvisar una historia no es algo malo en sí. Hay historias que se pueden improvisar. Incluso hay historias que solamente se pueden hacer improvisando. Pero no son la inmensa mayoría de las historias. Si ustedes me cuentan en la clase práctica cuáles son sus historias preferidas, vamos a encontrar que la inmensa mayoría fueron hechas de la primera forma, que es la que vamos a ver en toda esta primera parte del taller. Entonces, vamos a ver tipos de ideas. Las ideas personales son las que primero voy a elaborar porque son las más raras, después vamos a ver las más comunes. ¿Qué serían las ideas personales? Ideas que solo tienen sentido para nosotros. No todo el mundo podrá verle la gracia hasta que la historieta esté terminada. Son difíciles de vender a un editor. Son esas ideas que de alguna manera para nosotros funcionan bárbaro, en nuestra cabeza está todo súper claro, pero en el momento de contarla sin haberla ejecutado, contársela a un amigo, a un pariente o a un editor, te miran con cara de no entendí nada y a lo sumo te pondrán cara de circunstancia y te mentirán, te dirán, ah, buenísima, sí, está genial tu historia. Y no les gustó en realidad. En realidad no es que no les gustó, no la entendieron, no ven por dónde va la gracia. Esas son las ideas personales y muchas veces estas ideas son muy valiosas porque en tu cabeza sí funcionan. El problema es que para demostrar que funcionan, no las podés resumir en un pitch, en un storyline, todos términos técnicos que ya veremos qué significan. Las tenés que hacer. Una vez hechas, ahí cobran todo su poder. Entonces, esas ideas personales, guardémoslas, que vayan al archivo. Pero tengamos en cuenta que son probablemente las ideas que tengamos que hacerlas por nuestra cuenta, pacientemente, con una religiosidad así de monje budista, página por página, hasta que finalmente estén concretadas, porque solo se verá su gracia en el trabajo final, en la historieta. Vamos a ver otro tipo de ideas, que son las ideas que yo llamo consensuales, que creo que es una palabra que inventé yo, pero bueno. ¿Qué significa una idea consensual? Es la idea que a todo el mundo le parece buena. Eso quiere decir que es lo contrario de lo anterior. Cuando vos se la contás a un amigo, a un pariente, a tu novia, a tu novio, a un editor, de inmediato
che, qué bueno eso, ¿y qué pasa? ¿Y cómo sigue? Está buenísimo. De inmediato vas a generar un interés en el otro, que va a querer saber más. Ese tipo de ideas tienen pros y contras, en contraste con la anterior. Primero, que es muy probable que ya exista. Entonces, esto les pregunto, me contestarán en la clase práctica. ¿Les pasó alguna vez? ¿Estuvieron pensando una idea mucho tiempo? Che, qué buena idea que tuve, la contaste y dicen, es fantástica. Pero después resulta que ya existía. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que hacer en cuanto aparece una idea maravillosa es googlearla, buscar a ver si existe algo parecido, preguntarle a esos amigos, novias, novios, etcétera, che, ¿conoces algo similar? ¿Viste algo así alguna vez? Porque es muy probable que eso exista de alguna manera. Ahora, que ya existe una idea similar en el aire, que ya se haya hecho en forma de historieta, película, videojuego, cuento, novela literaria o lo que fuera, no significa que la tengamos que tirar a la basura. Significa que la indagación que le vamos a hacer a esa idea tiene que ser otra, tiene que ser distinta a la que ya se hizo. Las ideas de este tipo consensuales no son infinitas ni son mágicas. Están dando vuelta en el aire. A cualquiera se le pueden ocurrir en cualquier momento que tenga las antenas bien sensibles. Por eso es que tienen pros y contras. Una idea consensual, una excelente idea que a cualquiera que se la contás se interesa, es muy fácil de vender a un editor, por eso son valiosas, pero también es muy frecuente que ya existan. Entonces, tuviste una de esas y nadie la hizo, apúrate a hacerla, porque eventualmente a alguien más se le va a poder ocurrir. Espero que se haya entendido esta diferencia. Vamos a dedicarnos a estas ideas consensuales porque muchas veces son las que muchos de mis alumnos están buscando. Están buscando grandes ideas que generen interés en sus lectores rápidamente, ideas originales, eso quiere decir que no se hayan hecho todavía, y que al contarlas a un editor o a un dibujante, en el caso de que seamos solamente guionistas, aparezca el interés de inmediato para, tanto sea, dibujar la historieta, editar la historieta, o eventualmente con el lector, comprar la historieta. Porque esa idea es lo que va a estar en la contratapa de nuestro libro. Y cuanto más atractivas sean esos 4 o 5 renglones que están resumidos en esa contratapa, más probable es que consigamos que ese lector compre nuestro libro y no otro. Entonces, ¿quedó claro? Ideas consensuales, ideas personales. Las dos son valiosas. Las ideas de este tipo consensuales son las que se pueden vender fácil, pero probablemente ya existan. Hay que tener ese cuidado. Como ejemplo de una idea personal y de una serie de gran éxito es El gato del rabino de Joan Sfar, un autor integral francés, que si yo tuviera que resumir la idea tendría que decir que es la historia de un gato que se come un loro y empieza a hablar, y como es el gato de un rabino, empieza a pedir que le hagan el bar mitzvah. Es una idea muy rara, que si a mí me la cuenta un autor, digo, qué interesante. Es original desde ya, seguro que no existe algo así, pero por algo que no existe, es porque es extremadamente raro. Yo no sabría qué hacer con esa idea, yo como guionista. Pero Joan Sfar hizo una saga maravillosa, de la cual se han hecho películas, que tienen muchísimas ediciones en todo el mundo, porque era una de estas ideas personales que en su cabeza, la de Joan Sfar, funcionaba muy bien y tenía que ver con su historia, su crianza en Argelia. De alguna manera también es un tratado entre poético y filosófico sobre el judaísmo en Francia, en este caso más bien en Argelia. Y está buenísima, pero es una idea que él pudo vender a un editor una vez que ella era un autor consagrado que había hecho La mazmorra con Levi Strondheim años antes. Siempre para un autor famoso, consagrado, es mucho más fácil vender una idea personal de estas completamente arbitrarias que para un autor que recién está empezando. Eso es algo a tener en cuenta, porque por ahí uno viene con una historia muy rara pensando que, bueno, pero Alan Moore hizo algo así, o tal mangaka súper conocido hizo algo así. Bueno, esos tipos tan conocidos, tan célebres, son conocidos y célebres, y por eso pueden salirse con la suya inventando cosas muy raras. Para un autor inédito, que muchos de ustedes probablemente lo sean, o sea, autores que nunca publicaron nada, tratar de meterle a un editor una idea muy rara, muy personal, puede llegar a costar, ¿sí? Con la historieta terminada, si dibujan muy bien o consiguen un dibujante muy bueno y todo funciona, puede llegar a ser más fácil. Pero las ideas consensuales por algo existen. Son las que más circulan en el mercado editorial. Entonces, vamos a ejemplificar, en este caso con una película.
van a ver que muchas veces en diferentes contenidos del taller yo voy a ejemplificar con películas. Hay una razón. Es raro que, sobre todo al comenzar un taller, todos hayamos leído la misma historieta. No suele pasar. Entonces, hasta que tengamos algunas lecturas en común que yo voy a proponer, les voy a decir, lean tal cosa, lean tal otra, en las clases prácticas, vamos a trabajar con películas que en general todo el mundo vio. Y si no la vieron, en este caso Truman Show, pueden detener esta clase, ver la película y después seguir mirando, pero es muy probable que la hayan visto. Son una de estas películas que la mayoría de la gente vio. Entonces, mi pregunta acá va a ser, ¿cuál es la idea de Truman Show? ¿La pueden reconocer? Y esto es algo importante. Van a tener que ir afinando, mediante la práctica, su radar de ideas. ¿Qué es un radar de ideas? La mayoría de las películas hollywoodenses, tanques, comerciales, tienen ideas consensuales muy claras, muy simples. Porque el sistema con el que se trabaja la industria cinematográfica americana, norteamericana, es a partir de lo que se llaman pitch o storylines, donde vos tenés que ir a venderle a un productor cinematográfico tu idea en 10 segundos. Por eso muchas veces se llama elevator pitch, o sea, el resumen del elevador, del ascensor. Porque se supone que en lo que dura el viaje del ascensor vos la tenés que poder contar, resumir y vender. Ahí es donde son muy útiles las ideas consensuales. Entonces, busquemos cuál sería la idea detrás de Truman Show. Piénsenlo, pueden poner pausa, quedarse pensando un rato y después ponen, porque yo les voy a dar inmediatamente la respuesta, ¿sí? Para no quedarme esperando tiempo indefinido que ustedes piensen. Pongan pausa y ya está. ¿Ya está? ¿La pensaron? Ok, vamos a ver entonces. Un hombre vive dentro de un reality show y no lo sabe. Esta es muy simple, es muy diáfana, se ve, muy transparente. Seguramente la sacaron así al toque. Vamos a ver que se va a ir complicando. Empecé con una fácil. Ahora, esto es la idea más básica, pero hay algo más. ¿Qué pasa con Truman? Sí, ¿qué va a pasar en la historia? ¿Se queda ahí, viviendo en un reality show y ya está, sin nunca enterarse que vive en un reality show? No, sabemos que se va a enterar, y una vez que se entera, va a querer salir. Eso es parte de la idea básica también. Vamos a probar otra. Por ahora nos vamos a quedar con ese renglón, ¿sí? En el caso de Truman, un hombre vive en un reality show y no lo sabe. Es el germen de la idea. El silencio de los inocentes, ¿sí? Otra que probablemente hayamos visto todos. Si no la vieron, véanla. También pueden seguir de largo, voy a tener varios ejemplos. Pero está buena la película, la pueden ver igual. Entonces, ¿cuál sería otra vez la idea fuerza de esto? Pongan pausa, piénsenlo, traten a ver si les sale. No hagan trampa fijándose en Netflix o en Google a ver qué dice, porque muchas veces los resúmenes que aparecen en medios como esos son los resúmenes oficiales, o sea que hizo el propio guionista. Entonces vamos a ver, respuesta. Una investigadora del FBI debe entrevistar a un famoso psiquiatra que está preso por ser asesino serial para atrapar a otro asesino serial. El gran poder de esta idea es que tenés que usar a un asesino serial muy peligroso para atrapar a otro que está suelto, ¿sí? Y ahí establece la relación entre estos dos personajes, Clarice, ¿no? Y el Dr. Lecter, y cómo va buscando a Buffalo Bill. Después se complejiza la trama en el segundo acto porque se escapa Aníbal Lecter, entonces hay que atrapar al otro también, a los dos al mismo tiempo. Bueno, y no quiero spoilear toda la película, pero eso es complejizaciones dramáticas, eso ya no va más allá de la idea. La idea básica es esto. El escape de Aníbal Lecter y todo lo que pasa en la serie, en la película, eso ya es desarrollo de la historia. No es el tema de la clase de hoy. Hoy solo queremos esto. Seguimos. Una más complicadita. Fui subiendo el nivel de complejidad. A ver si le sale. Perdidos en Tokio. Y su idea. Ya está. Un actor decadente inicia un romance platónico con una chica de 30 años menor durante una semana en Tokio. Y acá muchos me empezaron a mirar de costado, tipo, no sé si es esa la idea. Puede ser o no. Hay otras cosas que pasan, ¿no? Él está haciendo un comercial de whisky, viajó para eso a Japón.
Y todo eso no está acá en la formulación de la idea. Y yo te tengo que reconocer que tenés razón. En algún tipo de historia, la formulación de esta idea consensual no es nada fácil de hacer, de sintetizar. Acá es donde empezamos a ver el límite de la herramienta. Vieron que yo les decía que las herramientas tienen un uso y de repente en algún momento empiezan a no servir. La herramienta del pitch, de la idea súper clara, tiene un límite con algunas historias, donde es muy difícil sintetizarlas en una frase siendo justos con la historia. Pero puede ser un pitch posible. Podemos ir y fijarnos en Google a ver qué dicen al respecto. Vamos a ver que hay muchas posibilidades de pitch. Sin embargo, para la industria norteamericana se considera que siempre tiene que haber un pitch que funcione bien. Es una regla. Una regla de una industria determinada. Nosotros estamos haciendo historieta, no películas hollywoodenses comerciales que intentan ser un blockbuster. De hecho, como esta película no es eso, no es una pochoclera, digamos, es una película más bien independiente, hecha por una directora como Sofía Coppola, que ha hecho toda una obra más independiente que comercial, se empieza a alejar de la necesidad de ejecutar un pitch bien ganchero que despierte el interés inmediato de cualquiera que lo escucha. La demostración de que esta es una gran película depende más de ver la película, todo el entero. Está un poco más cerca de la idea personal, está ahí en el medio, ¿sí? La idea personal y la consensual no son absolutos blanco o negro, hay grises en el medio. Hay ideas que son un poquito más comerciales o un poquito más personales. Esta es una de estas que se empieza a mover en ese degradé, en ese espectro. Pero vamos a las más comerciales, las más diáfanas, para tratar de entender bien qué es una idea y cómo se compone. Sobre todo a la hora de tratar de hacer un pitch. Estos resúmenes tan cortitos que son muy efectivos a la hora de tratar de vender una historia a un editor. Vamos a ver que un pitch se compone de varias partes. Por empezar, la idea misma. Esa primera frase que nos cautiva, que queremos saber más. Un hombre vive dentro de un reality show y no lo sabe. Esa es la base de Truman Show. Ahora yo les decía, hay más. Cuando descubre su condición, intenta escapar para conocer el mundo exterior. Eso es lo que ahí vemos en azul, es el deseo. Ese deseo primero está reclamando la existencia de un protagonista, de un personaje. De ese hombre que vive en un reality show. De repente tiene un deseo, quiere algo. Y el deseo va a ser algo extremadamente importante para el 95% de las historias que vamos a escribir. Ese 95% de las historias son las historias que tienen desarrollo dramático. Personajes que quieren algo y no lo pueden conseguir. Ahí es donde viene el conflicto. El director y creador del programa hará todo lo posible por evitarlo, ¿no? Por evitar que escape su creación. Entonces, idea, deseo y conflicto. Esas tres patas son las fundamentales a la hora de armar una idea de este tipo consensual, a la hora de desarrollar la historia, pero también de salir a venderla a un editor o conseguir un dibujante. ¿Cuál es la idea? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué quiere? ¿Y por qué no lo puede conseguir? Recuerden esas 4 preguntas. ¿Cuál es la idea? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué quiere? ¿Y por qué no lo puede conseguir? El 95% de esas historias, o sea, de las historias que vamos a hacer, son de esta especie, de esta característica. Por ahí hoy menos, con el advenimiento y la estandarización de la novela gráfica como un formato protagonista dentro del mercado editorial, bajó un poco, podemos decir que es el 70 u 80%, y que cada vez hay una proporción mayor de un tipo de historia que tiene más que ver con una idea personal, no consensual. Para ver ejemplos de ideas consensuales que por ahí son historias que todos conocemos o que la mayoría hayan visto, cualquiera de estas películas o series como Squid Game, como el juego del calamar, son lo que vamos a llamar arquitramas. Eso quiere decir historias que dependen del desarrollo dramático, de establecer personajes con un deseo muy fuerte y un conflicto muy fuerte. ¿Por qué no pueden desarrollar ese deseo? Puedo tomar cualquiera de estas de ejemplo, pero la idea es que esto lo hagamos en la clase en vivo. Vamos a tomar cada una de estas y vamos a tratar de pensar esas 3 patas que vimos con Truman. La idea, el deseo y el conflicto. De Matrix, de Coco, de Titanic, de Avatar, de Gladiator
o de Squid Game, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, voy a adelantar un poquito, con el juego del calamar hay un protagonista, todos lo deben reconocer, no es muy fácil, hay uno solo, hay un protagonista claro, no me acuerdo el nombre ahora del muchacho, pero es este que termina anotándose en el juego del calamar por todas las deudas que tiene, la hija que no le da bola, y bueno, todo ese panorama que tiene su vida complicada. La idea también es muy clara en Juego del Calamar, sabemos que es una organización misteriosa que somete a un montón de gente a juegos infantiles, pero cuya consecuencia al perder es que te matan, y todo el mundo está ahí por voluntad propia, nadie está obligado, porque todo el mundo busca ganar el Juego del Calamar y hacerse con $500,000 de premio que tiene, y de esa forma solucionar los problemas que traen de su vida anterior. Ahí acabo de sintetizar muy rápidamente la idea, pero hay un protagonista, algo quiere ganar el juego del calamar, y hay muchísimo conflicto, ¿sí? Hay un montón de problemas que tiene que superar para conseguir eso. Para empezar, que es uno entre 500 tipos que quieren hacer lo mismo, ¿sí? Que quieren ganar el juego del calamar. Este ejercicio de buscar las ideas fuerza y luego el deseo y el conflicto, es lo que yo les digo, afinar el radar. Lo pueden practicar con cualquier serie que estén mirando, cualquier película, cualquier historieta que estén leyendo, manga que estén leyendo. Afinen el radar, practíquenlo, porque es algo extremadamente útil. Necesario. Vamos a hacer también en la clase en vivo, vamos a tratar de pescar ideas fuerzas, deseos y conflictos con mangas. El manga, al igual que la industria norteamericana del cine, está muy basado en ideas consensuales, ideas muy claras, muy fuertes. Otra vez, adelanto uno, Ranma y medio. Un personaje, un chico, cuando se moja con agua fría se transforma en chica, una especie de princesa, y para volver a ser chico tiene que mojarse con agua caliente. Eso es una idea. Hay más, sabemos que vive en un dojo con otros personajes que les pasa algo parecido. Pero todo eso ya es desarrollo de la historia. La idea nuclear, la semilla, es esa. Se moja, se transforma en chica. Se vuelve a mojar con agua caliente, se transforma en chico. Ahora, deseo y objetivo. Ahí ya va a depender de los capítulos, de la temporada. Hay a grandes rasgos algunos deseos y objetivos que se mantienen a lo largo, pero todo eso es algo que vamos a analizar en la clase práctica, como ejercicio. ¿Qué pasa si les tiro estas películas? Es probable que muchos no las hayan visto, algunos sí, algunos no. Son películas de cine, lo que se llama cine de autor. Películas más bien raras, muy lejos de los tanques hollywoodenses que vimos recién, más todavía lejos de los mangas que vimos hasta hace poco. Persona de Ingmar Bergman, Pierrot Le Fou de Jean-Luc Godard, o Shadows de John Cassavetes, y Eraserhead de David Lynch, un director que justamente escapa siempre de estas convencionalidades de establecer una historia muy clara, una arquitrama. Va a ir desafiando todas esas convenciones, lo mismo que Godard, la mayoría de los que están acá, o La Ciénaga de Lucrecia Martel. Estas películas desafían la escritura de un pitch. Justamente por eso pregunto si hay pitch. ¿Por ahí a ustedes se les ocurre? Algo hay. Yo te puedo decir que, no sé, por ejemplo, Pierrot Le Fou es la historia de un delincuente que empieza a huir de la ley con una chica, pero no estoy haciéndole mucha justicia a la historia. Hay mucho más que eso, pero que no se puede definir desde lo dramático. No se puede definir desde una idea, un deseo y un conflicto. Vamos a tener que guardar esta herramienta en la cajita y sacar otro montón que vamos a ver después. Entonces, otra vez, es importante reconocer el límite de la herramienta. En este caso, del pitch o de la idea, el deseo y el conflicto. Son herramientas que van a servir para cierto tipo de historias, para muchas otras no. Y no solo eso va a pasar con el cine. En este caso, elegí varias historietas que son, a mí personalmente me encantan, algunas de mis favoritas, como Wilson de Daniel Close, o Ghost World, o Preciosa Oscuridad, Beautiful Darkness, de Bellman y Kerascoet, una historieta francesa muy bella, muy oscura, o El Caminante de Hiro Taniguchi, que es básicamente un personaje que camina todo el día y no le pasa más nada. Camina y mira cosas por su barrio. No pasa otra cosa.
Todas estas historias desafían la arquitrama, desafían la historia normal de personaje protagónico, objetivo, deseo, objetivo y conflicto. Para verificar cómo trabajo yo con esta herramienta, lo que pueden hacer es ir a mi sitio web y ahí van a ver que yo hago una especie de lista de todos los libros que fui publicando y a veces, no siempre, no me hago caso siempre, a veces, pero en este caso sí, hago mis propios pitch de estas obras. Muchas veces esos pitch, esos resúmenes, esos storylines, fueron con lo que yo lo vendía a las editoriales. ¿Sí? Contando eso que está ahí puesto en mi página web, es lo que yo le dije al editor para que convencerlo de que la publique, y de hecho el libro después se publicó. Son, digamos, resúmenes o pitch de éxito que funcionaron 100% garantizado. ¿Sí? Funcionaron. Por lo menos algunos editores se convencieron con ese resumen, donde yo lo que traté de hacer es exactamente lo que les dije. Idea, personaje, deseo, conflicto. Vamos a ver dónde lo puse. Ya lo perdí. Acá. Este es mi sitio web, diegorimbau.blogspot.com. Soy un viejo boomer que sigue con Blogspot. Entiéndanme. Si van y ponen, por ejemplo, El Humano, libro que hicimos con Lucas Varela para Francia y después se publicó en España, en Argentina, en Polonia, Estados Unidos. Tienen acá el resumen donde yo, de alguna manera, uso lo que les acabo de decir. Planeta Tierra, hace 1000 años en el futuro. Esto es importante, situar dónde y cuándo. Alpha es un robot psicólogo, personaje. Tiene a su cargo la salud mental de Robert, uno de los últimos hombres sobre la Tierra. La misión, el objetivo. Lo han enviado desde nuestros tiempos hacia el futuro lejano para iniciar el renacimiento de la civilización humana. Objetivo de Robert. Pero Robert no está bien. Tanto tiempo en criopreservación ha dejado su mella. Alpha pronto detecta que su amo tiene sus propios planes, muy distintos a su misión original. Conflicto. Robert ha decidido que un mundo sin ley puede ser en un mundo sin ley puede ser el rey absoluto, su único dueño. Es entonces cuando Alpha debe oponerse a sus deseos. Sí, conflicto, oponerse. Alpha y los otros robots ya no son una solución para Robert, son un problema. Si vemos otro, que mató a Rexton, por ejemplo, una historia muy distinta, editado por el Hotel de las Ideas en Argentina. El afamado guionista de historietas Victor Rexton ha muerto en circunstancias sospechosas. Nadie cree que se haya tratado de un suicidio, como dice la versión oficial. Todo apunta a que el culpable es uno de los dibujantes con los que solía trabajar. Cada cual tiene sus motivos. Idea. Esta es la trama que deberá desentrañar Cadmus, protagonista. Un autor integral especializado en crónicas documentales. Él deberá recolectar los 5 testimonios de los que fueron los colaboradores más cercanos del gran guionista. Y Cadmus también deberá dar el suyo. Después de todo, es un sospechoso más. Motivos sobran, pistas faltan. Conflicto. ¿Sí? Toda la investigación. Acá hay partes de este pitch que no están cubiertos por esta cuestión de protagonista, deseo y conflicto, porque son formales. Esto es algo que vamos a ver más tarde en otro módulo, que tiene que ver con la formalidad. Muchas veces la forma de la historia es algo muy importante a la hora de contar de qué se trata. Piensen en una película como Memento. Memento vos podés sintetizar en una idea, como en un pitch, como vimos recién, idea, personaje, o tenés que decir que está contada con el orden de las escenas invertido, de atrás para adelante, mejor dicho, de atrás para adelante, al revés. Eso es algo fundamental en Memento y no tiene que ver con la ficción en sí, con lo que se llama lo diegético, con los personajes, su deseo y su conflicto. Es una decisión formal. Por eso es que vamos a tener más herramientas en la cajita. Hay veces que vamos a tener que recurrir a esas otras. Por ejemplo, lo formal. Es toda una herramienta que vamos a desarrollar en todo un módulo. Y bueno, pueden seguir viendo, no sé, tienen varios acá para ver, algunos son más diáfanos que otros. Denotel, por ejemplo, es otro que tiene un pitch muy que resultó ser muy práctico a la hora de venderlo. Yo esto literalmente lo conté en una reunión con un editor en Angoulême, en Francia, y el tipo, la chica en este caso, la editora, Leticia, compró la idea. Argentino en 1941, Ernesto Guevara de la Serna y su padre, Ernesto Guevara Lynch, son miembros de Acción Argentina, un grupo de intervención antifascista.
A 80 kilómetros de su ciudad, Altagracia, se sitúa el fastuoso Den Hotel, una antigua y aristocrática residencia que al comenzar la Segunda Guerra se ha convertido en un búnker de los nazis locales. Hay indicios de que desde allí se está orquestando una eventual invasión a Latinoamérica, pero para poder denunciar la acción argentina necesita pruebas, conflicto. Ya establecimos los protagonistas, que es el Che y su padre, es un Che adolescente, Che Guevara. Y acá está el deseo, descubrir a estos nazis que están haciendo operaciones en Argentina, y el conflicto que se les va a complicar. Así es como Ernestito y su padre, junto al general Jurado, vivieron una aventura ficcional, pero basada en hechos muy reales. De hecho, eso es verdad, son hechos reales. Y un poco era la gracia. Si no parecía que era un cohete que me había salido de la cabeza, no. Esto pasó, más o menos. Ficcionalizado, pero más o menos pasó. En fin, basta de ejemplos propios, ahí tienen muchos más si los quieren ver. Esto solo para demostrar que yo uso lo que les estoy contando. Habrán notado que son por ahí más largos estos, hay un mayor desarrollo. No es lo mismo hacer el pitch más puro de 3, 4 renglones a un storyline que por ahí es un poquito más largo. Estos son storyline, donde por ejemplo es importante contar dónde y cuándo sucede todo. Por eso dice Argentina 1941, apenas arranca. Y luego presento el personaje. Pero estas son todas técnicas de desarrollo de storylines que vamos a ver también en su momento. Ahora sigamos con la presentación, porque vamos a cambiar de tema y vamos a ver uno de estos motores de ideas que yo les decía que se pueden poner en funcionamiento para generar ideas con las que luego trabajar indagándolas. Fíjense en esto. Esto es puro pensamiento racional, ¿sí? Es como pensamos la mayoría del tiempo. Martillo, martillo más clavo, cuadro colgado. La relación entre martillo y clavo es necesaria, es obligada, es obvia. Cualquier persona la puede ver, ¿sí? Eso es pensamiento racional, lógico. ¿Qué pasa si en vez de hacer un binomio, esto van a ser binomios fantásticos, se llaman, es una técnica que no inventé yo, muy antigua, para desarrollar y practicar la creatividad. Este es un binomio, pero no es fantástico. Vamos a ver lo que es un binomio fantástico, que nos va a exigir al pensamiento creativo. Acá ya no tenemos una relación bien racional entre los dos objetos, un globo aerostático y un elefante. No es clavo y martillo. Entonces la relación va a tener que ser, en vez de racional, creativa. Vamos a tener que usar el hemisferio derecho del cerebro en vez del izquierdo. Entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa si sumamos en nuestra mente globo aerostático más elefante? Pueden poner pausa, pueden pensar, pueden anotar, a ver qué es lo que se les ocurre. Si están en cero y básicamente dicen, no sé, no tiene nada que ver, no se me ocurre nada. Bueno, es porque todavía no están activando ese otro lado del cerebro, el derecho, porque básicamente cualquier cosa sirve. Estas son una de las leyes del brainstorming, de la tormenta de ideas. No hay ideas malas. Por ejemplo, si uno me dice, y un globo aerostático con forma de elefante, sirve. No te mataste, pero sirve. No hay ideas malas. ¿Qué pasa si el elefante se dedica a llenar globos aerostáticos con su trompa? ¿Qué pasa si en vez de ser un globo con forma de elefante es un elefante con forma de globo? Por ejemplo, porque lo llenamos de helio a un elefante real y lo hacemos volar. Voy a decir cualquier cantidad de pavadas, porque no hay ideas malas. Lo que tenemos que tener en cuenta en el brainstorming a la hora de las ideas es anular el pensamiento crítico, adulto, que busca lo eficaz, que busca lo racional, lo que tiene que ser útil. Digan pavadas. Es muy importante mantener la pavada, mantener el pensamiento de los chicos, de los niños, ¿sí? Juguetón, lúdico. Cualquier relación va a servir. Un globo aerostático pintado con elefantes. Un elefante quiere viajar en globo aerostático, pero no lo levanta porque es muy pesado. Necesita 700 globos aerostáticos uno al lado del otro para cumplir su sueño de viajar en globo aerostático. Pobre elefante, que es muy pesado. De repente tengo un protagonista, tengo un conflicto, tengo un deseo. El elefante desea viajar en globo aerostático y no puede porque es muy pesado. Y todos sus amiguitos de la selva o humanitos que conviven con el elefante
van a tratar de conseguir 700 globos aerostáticos para levantarlo al elefante que vuele. Y va a haber un enemigo, lo odia el león al elefante porque todo el mundo lo quiere, el león nadie lo quiere porque es malo, y va a tratar de pincharle todos los globos al elefante. Y me dirán, bueno, hiciste una historieta infantil. Nada menos que una historieta infantil, ¿sí? Que podría existir tranquilamente. Yo tengo práctica en esto, me sale relativamente fácil, pero es un poco solamente producto de la práctica. No es que uno nace con una creatividad excepcional y le van a salir una ametralladora de ideas. Es práctica. Tienen que anular esa parte que busca la utilidad. Digan pavadas. De repente va a haber una de esas pavadas que es mejor que la otra, que tiene más forma de historia que la otra. Otro ejemplo. Locomotora y muñeca. Otra vez. Piensen cualquier cosa. Todo vale. Un tren lleno de muñecas. Es un tren que lleva muñecas a una juguetería donde las niñas las conseguirán, pero las muñecas en su mundo de muñecas donde viven se pelean por subir al tren. No todas las muñecas consiguen pasaje para subir al tren que las llevará al mundo de las niñas y los niños que juegan con muñecas. Y hay toda una interna en el mundo de las muñecas entre ellas para ver quién consigue el pasaje dorado que los llevará a las niñas para jugar. Y tenemos una protagonista que se llama Steffi, que es muy buena y trata de hacer las cosas bien y ganarse los méritos dentro de la academia de muñecas para jugar con niñas. Y hay otras malas que van a tratar de hacerle ver imposible a Steffi. Y por Steffi le falta un bracito, es medio una discapacitada de las muñecas y por eso tiene pocas chances de llegar a viajar, pero porque los que eligen son medio malos y si te falta un bracito no te eligen. No sé, ya empiezo a delirar, empiezo a indagar esa idea, empiezo a desarrollar personajes, objetivos y conflictos, pero solamente estoy con un tren lleno de muñecas. ¿Qué pasa si es otra cosa? ¿Qué pasa si es una muñeca a vapor? Una muñeca que le tenés que poner carbón para que combustione y se mueva tipo robot. Pero es una muñeca, por el gigante. Y de repente estoy en un mundo victoriano, decimonónico, siglo XIX, de muñecas a vapor, medio steampunk, una especie de steampunk extraño. ¿Por qué hay en ese mundo muñecas gigantes a vapor? No lo sé, tengo que seguir indagando, pero ya la imagen me gustó. Me lo empiezo a imaginar dibujado por Hipóliti, por ejemplo, por Luca Varela, por Dante Ginebra, por Baldó, por los dibujantes con los que yo trabajo habitualmente. Y me empieza a sugerir más cosas. Quiero saber quién inventó esas muñecas. Es un inventor delirante que hace esas muñecas porque sí, que después destruyen una ciudad. Y hay una cuadrilla de héroes que tienen que matar a las muñecas gigantes que destruyen ciudades. No lo sé. Pero fue otro binomio mágico que empecé a indagar buscándole una idea, un protagonista, un deseo y un objetivo. Por ahí me están pensando que yo todo esto ya lo tenía pensado de antes, no lo tenía pensado de antes, lo estoy pensando en el momento. Los que vengan al curso práctico, o sea, espero que la mayoría de ustedes, vamos a hacer esto en vivo con binomios que vamos a decir en vivo, ¿sí? Vamos a sacarlos de la galera y ahí vamos a ponernos a prueba de vuelta, ¿sí? Puedo seguir teléfono y sistema digestivo, vamos a tener otro montón de ideas. Pero, por ejemplo, la invención del delivery pudo haber sido este binomio. De repente, llamar por teléfono para comer. Tráeme una docena de empanadas. A alguien se le ocurrió, hace muchos años, por primera vez, un delivery de comida. Y eso pudo haber sido resultado de un binomio. Comer y teléfono. O puede ser todo lo contrario, podemos pensar un teléfono que digiere las palabras y después las caga en una especie de, ¿cómo sería? ¿No? Dice todas barbaridades este teléfono, te llaman por teléfono y lo que recibís es todo desechos humanos, pero de palabras. Es gente que te llama para insultarte o decirte lo malo y feo y tonto que sos y solo te dice desechos. Puede ser metafórico, de una relación tóxica. Vimos un invento, el delivery, vimos una metáfora, la relación tóxica por teléfono. No es casual.
lo que vamos a ver es que en el binomio fantástico tenemos las tres A. El ajá, el poético y el ja cómico. De repente vamos a tener resultados del binomio fantástico que son invenciones, prácticas, donde de repente el cerebro, la parte izquierda del cerebro dice, che, pará, esta pavada que está diciendo el hemisferio derecho puede darme plata, puede hacerse algo útil de esto, un delivery de comida. O al revés, el propio hemisferio derecho puede decir, pará, el teléfono de caca como una especie de metáfora de la relación tóxica de por ahí tu madre que te llama para rebajarte y decirte que sos una porquería por teléfono y de repente es una metáfora el teléfono que saca caca por el auricular de tu relación con tu madre. O puede ser un chiste, eso está bastante cerca de un chiste, ¿sí? Y esto es una teoría que existe hace mucho tiempo, yo la aprendí de mi profesor de dramaturgia, Mauricio Cartún, a quien gran parte de esta clase se la robé a él, ¿sí? Más dedicada a la historieta, obviamente él la dedicaba al teatro, pero esto puntualmente es algo que nos enseñó Cartoon, sobre cómo puede resultar estos binomios fantásticos, que vienen de hace muchos años, en tres formas de creatividad, la científica, la poética o la cómica. Entonces, esta operación de mezclar dos binomios y entrenar a nuestro cerebro a generar relaciones creativas entre dos elementos que antes no estaban relacionados, pueden ser por inserción. Entonces, entre zapatilla y reloj, que no tiene una relación necesaria, podemos pensar en alguien que cuenta el tiempo de su caminata, que se cronometra, porque simplemente está ejercitando, como si fuera algo científico, por eso está ajá. Una inserción de reloj con zapatilla, un reloj antropomórfico, un personaje apurado, un personaje tipo casi como el conejo de Alicia, ¿no? Que vive permanentemente apurado y corre para todos lados porque siempre llega tarde. Y eso puede ser un chiste, por eso ja. Una forma de binomio por lugar, reloj junto a zapatilla, un cronómetro de atletismo, ajá. Otro lugar, reloj en zapatería, en un lugar de venta de zapatos hay un reloj. Y hacemos toda una historia a través de la hora de salida del empleado que trabaja en la zapatería y arrancamos por ahí. Una mezcla, la relojtilla, una zapatilla que mide el tiempo por su uso, o un zapaloj, reloj que avanza en el espacio. Estos sí estaban prefabricados porque probablemente me los hayan dicho alumnos en alguna clase, yo la verdad que no me acuerdo. Función, medir el tiempo en zapatillas, más viejas y más nuevas. O el tiempo corre, una metáfora que todo el mundo usa. ¿Sí? Entonces, o por lugar, o por función, o por mezcla, por fusión. Hay varias maneras de relacionar a estos dos elementos que antes no estaban relacionados. La relación que hacemos nosotros es creativa. No es martillo y clavo, es elefante y globo aerostático, reloj y zapatilla. Esto que parece infantil o medio un juego casi de chicos, se usa en películas hollywoodenses que hacen pitch, que se venden en elevadores. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo serpiente y avión? ¿Les suena de algún lado? Supongo que sí, ¿no? Exacto. Serpientes en un avión. Hicieron un binomio mágico de lugar. Pusieron serpientes en un avión. Y eso lleva a pensar en protagonistas, en qué quieren y en por qué no lo pueden conseguir. Y de repente tenés un pitch para una película que, mala o buena, se terminó haciendo con millones de dólares. Hay más. ¿Qué pasa si yo les digo mafioso y psicoanálisis? ¿Suena algún timbre en algún lado? ¿Se acuerdan de algo? Pueden poner pausa y pensar un ratito. Pero no solamente va a haber un resultado de este binomio que se terminó haciendo profesionalmente, sino que hay dos. Y esto es lo que yo les digo, que muchas veces las ideas, gracias a su indagación, pueden diverger hacia lugares muy distintos. Los Sopranos y Analízame. En los dos tenemos un mafioso que va al psicólogo. Y empiezan a preguntarle de la madre, ¿no? Y su relación con los padres, y el tipo no quiere saber nada. Una es una comedia, la otra es un drama.
pero son las dos frutos de la misma idea. Entonces, ¿vieron cuando yo les decía que cuando hagan esa búsqueda de ideas en Google a ver si hay algo parecido, que no se den por vencidos de inmediato si ven que hay algo que es muy parecido? Traten de esa misma idea hacerla diverger de lo que ya existe y que vaya hacia otro lado. Pues en otra época, en otro género, si la que existe es un western, ustedes hagan una vez en el espacio. Muchas veces se pueden transformar las ideas en algo distinto solo por cambiarlas de género, de drama a comedia, por ejemplo. Bien, entonces acá vienen un montón de imágenes. Van a tener dos colecciones de imágenes distintas. Que la idea para el ejercicio de la clase en vivo, que después cuando nos veamos las caras lo haremos, es elegir dos de estos. Pueden elegir una de estas y una de estos, o hacer el binomio que ustedes quieran. Cactus con pegamento, camaleón con sierra eléctrica, volcán con cafetera, ojo con mariposa. Pueden elegir lo que ustedes quieren y empezar a indagarlos por las suyas. Esto en la clase en vivo lo vamos a hacer con estas mismas imágenes, a ver qué le sale a cada uno. Y vamos a empezar a indagar, como yo hice antes con las muñecas o con el elefante, a ver qué protagonista, qué deseo, qué objetivo les aparece, y de repente van a tener un pitch para guardar en su archivo de ideas. Así que nos veremos después en la clase práctica para trabajar, donde vamos a corregir los guiones que ustedes ya traigan, porque ya hicieron o están tratando de hacer desde sus casas, y también para trabajar sobre estos ejercicios, a ver qué se les ocurre, cómo empiezan a trabajar con esta primera herramienta que es el binomio fantástico y el desarrollo de pitch a través de idea, deseo y conflicto. Terminamos por hoy, espero les haya gustado, vean la próxima para seguir con el tema de las ideas y su indagación y nos vemos en la clase práctica. Adiós.